Bienvenidos a lo que probablemente sea la mejor charla de 720 Podcast, por lo menos de la sección de empleo. Ante nosotros tenemos a un profesional que se ha dedicado al mundo de la innovación, pasando de tener una startup, ayudar a startup, a ahora ayudar a una innovación a las grandes compañías que puedas imaginarte. Y hoy vamos a contar con él, sobre todo nos vamos a enfocar en el tema de hablar de la inteligencia artificial, el futuro de la inteligencia artificial. ¿La IA nos va a quitar el trabajo? Eso lo vamos a descubrir hoy, todo eso y mucho más hoy en 720 Podcast. Quedaros porque no os vais a arrepentir. Bienvenido, Néstor, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo va todo? Todo perfecto. Joder, ha sido complicado poder cuadrar esta charla. Siento muchísimo. No te preocupes, hombre. Complicado que es mi agenda. Joder, es que tienes una agenda kilométrica. O sea, Sí. ha sido complicado y es por eso que hoy tenéis que estar muy atentos de todo lo que nos vaya a decir Néstor, que yo creo que va a ser una barbaridad esta charla. Hago spoiler ya. Así que lo primero que quiero que me cuentes es cómo descubres la innovación, porque desde el primer momento, he estado viendo un poco LinkedIn, desde el primer momento en tu carrera la innovación hace mella en ti. ¿Esto cómo surge? Bueno, es cierto que yo cuando empiezo a trabajar, mi primer trabajo fue en una compañía llamada HP, la parte de instrumentación que se llamaba Agilent Technologies, y tengo la oportunidad de trabajar en áreas de instrumentación, aparatos para medir cosas, ¿vale? Y es cierto que en aquel momento yo empecé a interesarme bastante por la parte de innovación tecnológica, ¿no? Y bueno, pues fue muy relevante y muy interesante, ¿no? Pero sí que es cierto que yo veía la innovación un poco también como, digamos, un sistema de aplicación o de estructuración corporativa. Es decir, veía la innovación más como si fuera pedir ayudas al gobierno para pedirte... No sé. Y es cierto que en aquel momento yo no vinculaba que la innovación tenía mecanismos ni procesos. Te estoy hablando del año 2004 o 2005, por ahí estaba yo, ¿no? Que no había ordenadores de estos grandes que no se ven tanto. Bueno, había ordenadores, pero no eran lo que tenemos ahora, efectivamente. Pero Windows XP me ocurrió, y 311. y me ocurrió una cosa muy interesante, que es que, bueno, yo haciendo un programa ejecutivo, haciendo un MBA, coincido con una persona que estaba dando unas sesiones, yo creo que era su primer año, Humberto Matas, que siempre me acordaré de él, y de repente empezábamos, era un módulo sobre innovación, pero no hablaba de la innovación en términos de, oye, cómo conseguir financiación para conseguir desarrollar un proyecto tecnológico, ¿no? Sino que hablaba de la innovación en términos de sistema. O sea, la innovación como método para construir cosas, ¿no? Y en ese momento, cuando descubro que existen un conjunto de métodos, técnicas, herramientas y habilidades, se me abrió un universo enorme, universo que apliqué además en mi trabajo, como estaba trabajando, y tuve la suerte que nos dieron después un premio europeo a la innovación en España, en HP, en nuestro departamento. Fue una tontería. En el fondo había todo parte de un problema, ¿no? Que era básicamente que en las diferentes unidades de servicios de Agilent, pues estábamos en diferentes puntos de Europa. Y muchas veces los ingenieros teníamos que comunicarnos de forma muy fluida porque teníamos un instrumento que había que hacer una serie de calibraciones, ajustes. Son instrumentos muy complejos, ¿eh? Sí. Instrumentos que podían costar cientos de miles o incluso algunos más, ¿no? Entonces, sí que es cierto que era muy difícil porque nos mandábamos correos, tardaba en contestar, siempre. Entonces inventamos una tontería que estaban recién salidos los iPads y entonces inventamos una ventana que estaba, fíjate qué tontería, era como si fuéramos una videollamada siempre abierta, pero que estaba en una pared pegado el iPad en videollamada continua, de tal forma que parecía una ventana pequeñita. Entonces yo me acercaba a la ventana, gritaba, se me acercaba un ingeniero de Birmingham, entonces, dime qué quieres, oye, que tengo una duda, no sé qué. Entonces, era como si tuviéramos una pequeña ventanita entre Madrid y Birmingham, y entonces podíamos comunicarnos y entonces era muy chulo porque estábamos los ingenieros
nos acercamos ahí, intentamos resolver la duda, charlando, le enseñábamos lo que teníamos, tal, y entonces mejoró mucho la comunicación entre los dos centros de servicio, y la verdad es que, bueno, pues eso nos pidieron que lo reportáramos como buena práctica, y bueno, después nos dieron un premio a mejor innovación. Hombre, fíjate, tontería. Pero parece una tontería ahora, porque ahora es tan fácil, pero claro, es que era 2004. Claro. Y eso, además, que literalmente parecía una ventana. Es una ventana chiquitina, porque era un iPad, imagínate un iPad puesto en la pared, pero que el look era que yo estaba viendo las oficinas que había a todo lado, y los otros estaban viendo nuestras oficinas. Entonces, claro, paseaba alguien por ahí y alguien al fondo charlar, se les caía algo, se nos caía algo, lo veían. Era como un poco... Y así empezó con el tema. Humberto Bantas fue una persona que influyó mucho en mi vida, porque después, me enseñó su consultora DNX en aquel momento. Yo tuve la oportunidad de poder colaborar con ellos después, y bueno, para mí fue una persona que me explicó que la innovación no era un proceso administrativo, sino era un sistema. Uh-huh. ¿Y cómo es que, porque claro, después de esto viene el tema de ayudar a startups a crecer? O sea, es que es como que son saltos tan distantes, y claro, la innovación viene de estudiar un MBA también. ¿De dónde surgió este interés? Bueno, estaba de moda. Estaba de moda. Está de moda hacer MBAs. No sé cómo estará ahora, pero sí que es cierto que yo en aquel momento llevaba ya trabajando 5 años en la parte de instrumentación, muy ingeniero. Había una oportunidad que me dieron para poder dirigir el centro de servicio, y me faltaba mucho conocimiento de gestión, y sí que hice el MBA por esa razón. Y que todos los telecos, había mucha... era muy común aquello. Pero bueno, sí que es cierto que el saltar después al mundo de las startups vino porque yo monté una startup. Cuando dejó HP, nos lanzamos en una aventura llamada Admite, en el cual construimos un software para la gestión de expedientes administrativos en un municipio, ¿verdad? Para gestión, sobre todo, de inspección técnicas de edificios. Y bueno, en aquel lanzamiento, pues estuvimos en un proceso en el cual fuimos validando la idea, fuimos yendo al cliente, entendiendo el problema, construyendo el producto de una forma iterativa, incremental. Una multinacional, Wolters Kluwer, se pone en contacto con nosotros para querer comercializar el producto. Entonces viví en primera persona lo que era montar una startup desde cero, ¿no? Las primeras ventas, Y es cierto que aquello me dio muchísimo bagaje, y fue esa la razón por la cual me metí en el mundo de las startups. Yo en su momento no tenía ningún interés, pero como no le llamamos startup, le llamamos montar un negocio, pero en aquel momento me ayudó mucho a entender pues cuáles son los problemas que se enfrenta alguien que arranca un negocio desde cero. Uh-huh. ¿Y cómo es que te surge a ti montarlo desde cero? O sea, me refiero, porque eso nace. O sea, Total. Tienes que ser un tipo de persona adecuada también, ¿no? Que querer hacer algo, o sea, que nazca de ti. En mi caso se juntaron muchas cosas, muchas variables. La primera es que yo estaba cansado en ese momento en el posición donde yo estaba, porque en mi carrera profesional o me quedaba ahí o tenía que saltar a otra región, a otro país o a otra compañía. En ese momento un amigo, socio, se me acercó con esta idea, de acuerdo, que en aquel momento, pues, oye, mi hermano, pues nos juntamos, empezamos a darle vueltas un poco, empezamos un poco de forma clandestina, iba a decir, ¿no? Sí. Empezamos un poco a montarlo sin nada. Y es cierto que cuando quieres darte cuenta, ya estás. O sea, tampoco... O sea, he de decirte que... O sea, te prometo que no fue algo muy pensado, muy elaborado, ¿no? Fueron un conjunto de acontecimientos que iban ocurriendo y vas aprovechándolos. En un momento dado me vi en la disyuntiva de que teníamos mucha carga de trabajo de la startup, mi trabajo ya estaba cansado, empezamos a conseguir financiación para la startup, yo veía que podíamos pagarnos un mini salario allí para empezar a arrancar, y casi fue inevitable, iba a decirte, ¿no? Entonces es cierto que en muchas ocasiones no es que tengas un plan milimétricamente armado, sino que tú vas un poco descubriendo con pasos cuál es el siguiente camino a recorrer. Así que no hubo un plan, pero sí que es cierto que, bueno, fundé una startup que después... Claro, pero tiene que haber una idea al principio, es decir, una idea brillante y dices, ¡buah! Esto creo que va a funcionar. Y no necesariamente tiene que ser brillante. Hay ideas muy cutres que son grandísimos negocios, ¿eh? Y hay ideas brillantes que son pésimos negocios. O sea, no todas las buenas ideas son buenos negocios. Joder. Y claro, en esta etapa de ayudar a startups, ¿cómo las ayudas? Porque montar una startup es un embrollo, porque yo recuerdo haber intentado montar un par de negocios y sobre todo parece un laberinto, no sabes por dónde empezar, hay tantas cosas que es abrumador. Es cierto que yo suelo ayudar, bueno, en muchos puntos donde puedes ayudar a una startup, ¿no? A un emprendedor, pero fundamentalmente donde yo suelo ayudarles es a entender si lo que tienen en la cabeza es un negocio o no es un negocio. Porque es cierto que hay un ejercicio que consiste en hacerte las preguntas correctas. Y muchas preguntas
que te tienes que hacer no te las has hecho, o porque no sabías, cosas que no sabías, o porque simplemente te las sabías, pero te las sabías mal, es decir, te estabas como engañando a ti mismo. A esto lo podemos formular como hipótesis, así que un primer punto donde suelo ayudar al emprendedor, cuando le escucho y me cuenta su idea, es intentar identificar cuáles son sus saltos de fe, es decir, qué cosas tiene en la cabeza que cree que son ciertas, pero que no sabemos si lo son, o qué cosas no se ha preguntado o qué cosas no sabe que no sabe. Y a partir de ese punto empezamos a descubrir elementos. Un negocio no deja de ser un sistema en un mundo en el cual tú capturas valor de alguien, lo transformas y se lo entregas. Y ese valor que entregas te lo intercambian por dinero. El valor puede estar sujeto a un producto o un servicio, pero en definitiva todo ese proceso tú estás construyendo desde un grandísimo salto de fe. Tú crees que es así, pero el negocio no funciona. Claro. Tú crees que te van a comprar, pero no te ha comprado a nadie. Tú crees que vas a tener este margen, pero nunca has tenido ese margen. Entonces mi papel consiste en, una vez que nos hacemos las preguntas, empezar a buscar los bocados de realidad. Y en ese buscado de realidad a veces encontramos cosas que nos gustan y muchas veces cosas que no nos gustan. Y en esos caminos montamos la estrategia. Joder, ¿y cómo surge esto de ayudarles? Porque surge como una especie de negocio, tú les auditas, eres como consultor. Bueno, primero empezó de una forma muy orgánica, gente que conoces y que te van preguntando. Y después empezó a ser de una forma más, digamos, inorgánica, es decir, buscaba aceleradoras que demandaran gente con conocimientos sobre frameworks o métodos como Lean Startup, Scrum, Kanban, XP, ayudando a que estas startups que muchas veces venían con la idea pero sin el conocimiento pudieran mejorar. Es cierto que muchos también nos vinieron como inversores, venían inversores o business angel diciendo, oye, mira, tengo esta startup que he metido tanto dinero, o me gustaría que les ayudarais un poco a ver qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Así que trabajamos tanto en aceleradoras, donde había, y sigue habiendo en este país muchísimas, y a veces trabajamos con algunos business angel que pues directamente nos pedían que les mentorizáramos. Y es cierto que la buena noticia es que, bueno, pues nos pagaban las aceleradoras o los business angels, porque el emprendedor como tal o la startup como tal, pues son negocios que tienen poca capacidad para poder pagar cosas. Pero en este caso podíamos monetizar los servicios de consultoría. ¿Sí? Claro. ¿Y este tipo de servicios son accesibles? Por imagínate, yo quiero emprender y, bueno, tengo una idea montada, todavía no tengo ni ingresos ni... No sé, bueno, es que esto ya es un tema complejo. ¿Cómo de accesible es? Muy accesible. En este país, sobre todo desde el año 2016-17, se empezó a montar muchas aceleradoras, algunas públicas, otras privadas, algunas corporativas, ¿no? Es decir, que muchas grandes corporaciones de este país tienen aceleradoras. Entonces, en esas aceleradoras tú puedes optar a un conjunto de servicios que entre ellos vienen estos servicios. Así que puedes optar de forma gratuita. Pero es que también en las públicas hay mucho. Y de hecho hay bastante fondo europeo que articulado a través de, por ejemplo, como la EOI, ¿no? Que monta, digamos, una especie como de coworkings donde tienes mentores, profesores, un espacio y tú puedes de alguna manera pues optará por ese tipo de servicios. Así que sí es cierto que en este país tenemos la suerte de que en estados muy semilla, muy iniciales, hay un abanico de servicios gratuitos para las startups muy grande. Lo que es más complicado son en las siguientes fases. En los siguientes pasos, pues hay menos, digamos, servicios, tanto servicios de consultoría como en financiación. Claro. Que en financiación ya es el tema jodido, ¿no? Donde ya empiezas ahí a buscar business angel o inversores, empresas. Eso debe ser uno de los mayores retos, ¿no? Porque al final alguien tiene una idea y necesita dinero. Sí, y a lo mejor no eres bueno en ventas, pero tienes que hacerte experto. Bueno, pero es que también hay buenos consultores de todo esto. Yo tengo buenos amigos y déjame que mencione a Mati Carenso, que acaba de publicar un libro que recomiendo muchísimo, que es Hablando en Plata. Así que pequeña cuña para mi amigo Mathieu. Y creo que es muy importante acercarte a alguien que conozca esta industria de la financiación, ¿no? Porque al final la financiación privada es una industria muy grande, en este país no tan grande, pero sí que es cierto que, bueno, sí que hay muchos fondos Venture Capital que están buscando oportunidades y que, bueno, pues te toca hacer un poco el periplo, ¿no? Y ojo, no quiere decir que vayan a invertir en ti, hay que tenerlo claro, pero sí que es cierto que, bueno, pues
junto con un buen profesional es mucho más fácil, primero, argumentar tu valor para que realmente estés en el momento de invertir. No en todos los momentos estás para invertirte. Segundo, diseñarte un buen cap table, quiénes están en la cap table, quiénes son los inversores, quiénes tienen que formar, y ayudarte a una estrategia en el cual te pueda acercar a los inversores. Y claro que hay rondas, y veo muchas, y algunas muy buenas y muy exitosas. Sobre todo entiendo que rodearte, por lo que me comentas, rodearte de gente muy buena es una práctica más que recomendada. Obvio, porque primero te hacen andar más rápido, te hacen perder menos tiempo y te dan los consejos justo cuando los necesitas. El problema, entiendo, será encontrar a este tipo de gente. Porque... Pero es accesible. Sí. Claro, es accesible. Joder. Y antes me comentabas que habías visto de mano propia crecer muchas startups. Me gustaría que me comentases un poco esto, cómo lo has vivido, ¿no? Porque al final tú vas de la mano de startups y después les ves y se han convertido en gigantes y dices, joder, pero esto... Y como tú dices, seguramente ha pasado de la noche a la mañana, miras atrás y dices, coño. Sí. Ojo, yo he tenido la suerte de poder mentorizar a startups que efectivamente después han sido negocios muy interesantes y negocios que han crecido muy rápido. No quiero decir ningún nombre, ¿vale? Pero sí que es cierto que joder, conozco negocios que facturan decenas de millones. Y negocios que empezaron siendo dos chavales con una idea de montar un e-commerce y, oye, ¿cómo lo hacemos? Y tal y cual, y cómo validamos y qué productos. Y bueno, pues también conozco muchos negocios de software como servicio en SaaS, ¿no? Para B2B. Es cierto que pocos, pero sí que es cierto que sí que hay casos de éxito en los cuales tiene que ver mucho con tu capacidad de poder aprender del mercado, tu capacidad de adaptarte a lo que te pide el mercado y tu capacidad de resiliencia para entender en los peores momentos que habrá mejores momentos y no tirar la toalla. Porque es cierto que es un camino bastante difícil, bastante jodido, y hay momentos en los cuales pues tienes problemas tan duros como que no puedes pagar las nóminas de tu equipo. Pues yo he estado con startups en esas situaciones y después, años después, pues me reencuentro con ellas en una situación con cerca de 600 empleados, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es posible, lo he vivido, pero aquí quizá, y bueno, y conozco muchos que no solo eso, sino que realmente después han seguido fundando más startups, porque algunos se han hecho un exit, porque vendieron sus participaciones, lo que fuera, y han seguido montando startups y han seguido teniendo éxito en algunas de ellas. ¿Es lo normal? Debería ser más normal en España, es más difícil y hay que ser honesto con todo esto. También es cierto que me encuentro emprendedores que son bastante, o sea, iba a decirte que tienden a mirar poco en términos de hacer grandes negocios, ¿no? Me encuentro muchos que al final cuando tienen cierto éxito se quedan en una cota de éxito un poco escalada, ¿no? Es decir, se quedan como, oye, estoy facturando 1,5 millones, 2,5 millones, me quedo muy feliz aquí, tal y cual, no quiero seguir, ¿no? Creo que necesitamos un poco más de ambición en esos emprendedores para escalar y hacer crecer los negocios. No solo es tener un negocio que funcione, que está muy bien y nos da de comer y todo, sino que de repente tengamos un impacto en el mundo, en la sociedad, porque al final un negocio que escala de 1 millón a 40 millones, pues es un negocio que paga más impuestos, un negocio que crea más puestos de trabajo, un negocio que genera más riqueza, y ahí tenemos una asignatura pendiente. Somos poco ambiciosos a veces los españoles. Conformistas, sí, solo hay que salir a la calle. Puede ser. Sí, o sea, yo tuve una experiencia, hice unas entrevistas por la calle y mucha gente no había hecho lo que a ellos de verdad les gustaban, se dedicaban a otra profesión únicamente por conformismo. Pues mira, ya estaba en este puesto de trabajo, cobraba esto, tenía pareja, tengo, como decía un amigo mío, era pan y circo. Pan y circo, justo, perdona. Pan y circo y ya está. Entonces, ¿qué suele caracterizar a toda esta gente exitosa? Porque... Creo que es una pregunta un poco compleja y no quiero sonar a frívolo, porque efectivamente, oye, ¿qué características debería tener un tipo de éxito? Claro. Sí, es muy compleja, pero no creo que sea justo, ¿no? He encontrado gente muy gañana con muchísimo éxito y conozco gente muy brillante que se come los mocos. Entonces, no es justo. Hay una componente de suerte, esto es obvio. También hay una componente de esfuerzo y trabajo. Es raro encontrarse un vago con mucho éxito, pero bueno, desgraciadamente los hay. En cualquier caso, creo que lo interesante quizá, ¿no?, es algunos ingredientes que sí que puedes encontrar, ¿no? Un primer ingrediente es, y suena un poco atópico, ¿no?, pero es haz algo que no te canse hacer. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, al final, si tienes que hacerlo mucho, pues si no te cansa va a ser más sencillo. Y segunda cosa que veo es que la gente que tiene más éxito
en el fondo lo que está haciendo es aprovechar más las oportunidades que le ocurren de forma casual. Muchas veces hay casualidades en la vida en las cuales pasan por delante de ti. Y es cierto que aquellos que se atrevieron a coger esas oportunidades cuando las tuvieron delante, pues no sé, tienen... Porque me encuentro algunos que no, es que lo que nos ocurrió es que nos conocimos a un tipo que nos dijo tal, y entonces le dije, pues me voy contigo tal, y dejé todo y tal, y dije, hostia, qué locura, ¿no? Sí, pues es que gracias a eso el resto de las cosas ocurrieron, ¿no? Entonces, quizá los dos aprendizajes son, primero, haz algo que no te canse, y segundo, sé valiente y aprovecha lo que ocurra delante de ti. Hay que tener un poco de aversión al riesgo, ¿no? Porque este tipo de oportunidades les pasa a la gente incluso más cercana. Mi padre nunca ha sido un hombre de negocios, ha tenido oportunidad así, y ahora echa la vista atrás y dice, joder, tendría que haber hecho caso a abrir un 100 montaditos y no sé qué, pues la cagaste. No, porque ahora este tío tiene 14 100 montaditos, 6 tiendas de tatuaje, que será otro negocio, pero total, seguro que le va de puta madre. ¿Y qué has aprendido de alguno de estos fundadores de startups? Porque tú eres consultor y enseñas, pero seguramente hay alguna lección que esta gente te pueda haber dado. Hay bastantes. Fíjate, una primera lección es que a veces vender un negocio no te hace rico. Mucha gente piensa que cuando ves un negocio te vuelves rico, y esto no es cierto siempre, ¿eh? Digo siempre. Entonces, he encontrado gente que ha vendido negocios, pero que están casi en el mismo punto. Otra cosa que me sorprendió mucho, ¿no? Otra cosa que he aprendido es que hacer negocios, pero hacer cosas en general, tiene que ver con cómo gestionas tu tiempo. Gestionar tu tiempo es un elemento muy escaso y que realmente tienes que saber en qué le dedicas a hacer tiempo. Y desgraciadamente, cuando tienes una tarea por realizar, según la ley de Parkinson, como sabes, desplegarás todo el tiempo que le dediques a esa tarea, independientemente de lo compleja que sea la tarea. Claro, dicho esto suena atroz, porque querría decir que yo podía hacer tareas muy complejas en muy poco tiempo. Entonces, es cierto que una de las cosas que he aprendido de los buenos emprendedores, y ahí pienso en amigos como Didac Lee, que son verdaderos magos de la gestión del tiempo, ¿no? Y son gente muy buena sabiendo en qué debe dedicar su tiempo y cuánto tiempo tiene que dedicarle a hacer qué cosas. Y eso, de repente digo, y muchas veces le digo, tío, ¿cómo es posible que estés aquí, encima de puta madre? O sea, encima lo haces como un... Pues no es que sea más listo, más tonto que nadie, es cómo gestiona el tiempo. Una cosa que he aprendido mucho de los buenos emprendedores que me han dado grandes lecciones es lo hábiles que son para gestionar ese tiempo, ¿no? Al final todos tenemos el mismo, pero sí que es cierto que hay algunos que saben sacarle más ratio que a otros, ¿no? Y otra cosa que he aprendido, quizá de muchos emprendedores que no lo han conseguido, es que hay vida después de un fracaso. O sea, hay vida después de una startup liquidada. Y nadie se acordará de eso. Nadie se acordará después de la cantidad de cagadas que tuvimos, cuando pasen al final 6-7 años... O sea, al final a la gente le da igual. Claro. Entonces es cierto que he visto verdaderos dramas de gente sufriendo muchísimo con todo, tal, que después todo eso pasa. Y después les veo que consiguen hacer más cosas. Así que una de las cosas que aprendo también de ellos es que a veces saber liquidar una startup o cerrar un negocio a tiempo es una victoria. Justo. Y que a veces cerrar un negocio en el momento correcto hace que te quites muchos males tragos y que después, pasado un tiempo, puedes seguir teniendo más éxito. Así que no, ni tener éxito es para siempre, ni un fracaso te hace terriblemente malo. Joder, esta charla es como para coger papel y boli, cada lo que vas soltando es sabiduría pura, o sea, te lo juro, me estás dejando súper sorprendido. Y lo que quería también tratar es errores que evitar. Si yo voy a montar una startup, los errores más típicos y que debería evitar. Bueno, esto también es muy injusto porque los errores son tan plurales como las personas que los llevan, ¿no? Pero hay uno muy típico que es, uno muy absurdo y muy típico, que lo escucho mucho, que es pensar que tu idea es única. Pensar que es una idea tan brillante y tan buena que hasta tienes miedo que te la copien, ¿no? La realidad es que normalmente en los negocios lo interesante es todo lo contrario, una idea que conozca todo el mundo. ¿Por qué? Porque si yo monto una idea que no conoce nadie, lo más probable es que nadie me la compre. Y si monto un restaurante que todo el mundo lo conoce, pues mira, lo llenarás si haces buenos menús. Es cierto que mucha gente le preocupa que le copien cuando lo mejor que te puede ocurrir es que te copien, porque copiarte en el fondo lo que indica es que la tarta es grande, que hay mercado. Y cuanto más mercado haya, pues mejor, más dinero vas a hacer. Así que el primer gran problema es creerse que tu idea es única. No, esto no es así. Segundo error que veo en los emprendedores es hablar poco con sus clientes.
hablar poco con sus clientes. Y es cierto que cuando esto ocurre, cuando no hablas con tus clientes, lo que pasa es que te crees tus propias mentiras. Creas un diálogo contigo mismo en el cual te construyes una realidad que no es cierta, pero te la construyes hasta un punto que dices, bueno, pues que tiene que ser así. Entonces después cuando la gente no te compra dices, pero ¿por qué la gente no me compra? ¿Son gilipollas o qué pasa? ¿No? Vives en una burbuja. Claro, y dices, no te compran porque no has entendido a las personas. Un buen emprendedor tiene que ver mucho con cuánto hablas con las personas que te van a comprar. Y si no hablas con ellos, será imposible entender esto. Y otro error que he visto, y justo hablamos de esto antes, ¿no? Un error que también he visto en los emprendedores es no saber decir stop. Hay que parar. Es cierto que cuando hay una cosa que se llama sesgo por coste, que es cuanto más le dedicas a algo, tiempo, cariño, esfuerzo, dinero, menos quieres cambiarlo. Y eso llevado a una startup, imagínate que llevas 4 años trabajando en una startup, has invertido todos tus ahorros, inversiones por valores cientos de miles, un equipo de 6 personas, 8 o 10 las que sean, trabajando día y noche, cada vez más, haciendo un producto que fíjate cómo funciona, tal y cual, y te das cuenta que pasan los meses y no consigues vender. Y es que es muy difícil creerte esa realidad. Uh-huh. Y al final tragas mucha mierda. Mucha. Y los emprendedores son especialistas de tragar mucha mierda, porque tú tragas mierda, y cuando crees que has tragado toda la mierda que puedes tragar, descubres que puedes tragar más. Joder. Y es que este tercer punto te viene al pelo con lo que tú haces, ¿no? Porque al final tú asesoras de innovación a grandes empresas y esas grandes empresas se han forjado con este tercer punto de yo tengo cariño sobre esta empresa, no quiero cambiar las cosas, y esto imagino que es un dolor de cabeza constante, ¿no? Total. Es cierto que innovar en las grandes compañías es muy diferente que hacerlo en una startup, ¿eh? ¿Sí? Y sí, muy diferente. ¿No? O sea, piensa que los que están emprendiendo son empleados, tienen una nómina. El mundo se ve muy diferente con una nómina todos los meses. Entonces es cierto que ahí no lo estás viviendo en tu piel eso, ¿no? Pero sí que es cierto que las corporaciones es sin lugar a duda, por mucho que esto yo sé que genera mucho debate, sin lugar a duda es los instrumentos en este mundo que tenemos que más innovan, porque al final pueden invertir y tienen dinero, tienen clientes, tienen infraestructura, lanzan productos, y es cierto que ellos al final tienen que pagar nóminas y tienen que vivir en su negocio actual, pero eso no indica que no estén esforzándose por explorar muchos modelos de negocio nuevos y muchos nuevos productos. No todas las innovaciones disruptivas vienen de las startups, hay muchas que surgen dentro de los propios negocios, y hay mucho talento en las grandes corporaciones, mucho. Joder, ¿y notas que esto de la innovación está como muy de moda, pero que luego las grandes empresas se jactan de decir, joder, innovamos, pero bueno, las pequeñas medidas son, vale, he metido una IA en un buzón y... Pues esto no es del todo cierto así, ¿eh? Lo que pasa es que tú lo estás viviendo en un incremento muy pequeñito. Quiero decir, si tú me lo comparas esto con lo que ocurrió hace, yo qué sé, un mes, pues cierto es que no ha habido grandes disrupciones, pero si te pusiera en 1980, dirías... ¿Perdona? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué ha pasado en estos años? Es cierto que cada vez es más rápido porque nunca hemos vivido en un momento en la historia de la humanidad con tanta tecnología tan disponible y tan disruptiva. Y eso permite que muchos emprendedores dispongan de tecnología que en los años 80 no disponíamos. Y claro, ahora de repente tienes superpoderes para hacer cosas. Y es cierto que eso acelera todo. Pero no podemos obviar que... Si yo miro en perspectiva lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos 30, 40, 50 años, te das cuenta enseguida que efectivamente se ha innovado muchísimo. ¿Que hay problemas que no se han resuelto? Obvio, pero es que hay otros que están más que digeridos. Es que hace 40 años no existían las redes sociales, es que hace 40 años no existía casi internet, es que hace 40 años no teníamos teléfonos móviles encima de la mesa, no había ni estos micrófonos de los cuales estamos hablando. Entonces, es cierto que visto en perspectiva, sí que estamos innovando. Lo que pasa es que como somos la rana en el agua que está hirviendo poco a poco, pues no te das cuenta. Pero sí que es cierto que ha habido grandes progresos, y no solo en tecnología, en salud, en materiales, en fuentes de energía. O sea, piensa que la innovación no solo es tecnológica. La innovación tiene que ver con 1.000.000 de cosas. Los polímeros que nos visten es una innovación disruptiva y no tiene tantos años como pensamos. Yeah. ¿Y no estás viviendo que esto es como muy exponencial? Que, o sea, es verdad que hace 40 años no lo había, pero estamos viendo una curva exponencial, y esto hay mucho alarmismo también, porque todo el tema de la inteligencia artificial, la ética, la gente ya se está volviendo loca. Entonces, ¿no estás notando mucho esta curva exponencial y que
hay gente que dice, vamos a ponerle un poco el freno. Es cierto que no existen fenómenos exponenciales como tales, aunque los estemos viviendo, y te cuento por qué. Ajá. Normalmente las funciones que representan desarrollos tecnológicos son funciones signoides. Una función signoide es como una S. Imagínate una S, ¿no? Una S es como muy abierta. Sí. Entonces, al principio hay muy poco crecimiento en un desarrollo tecnológico hasta que de repente hay un boom. Ese boom es lo que vemos como exponencial y crece muchísimo hasta que de repente hay un tope, un muro, una asíntota que te hace que tu tecnología no llegue a más, ¿no? Ha llegado un tope, ¿no? Esto lo hemos vivido en todas las industrias, en la automoción, en las energéticas, lo estamos viendo en la inteligencia artificial. Sí que es cierto que otra cosa es que cuando llegue a ese tope yo pueda reinventar una nueva tecnología que me lleve a otra signoide. Y así vamos creciendo como de signoide y signoide. Pero sí que es cierto que vivimos en un momento en el cual todo progresa muy rápido y que dentro de unos años irá siendo más rápido. Pero esto no me preocupa tanto, ni es tan alarmista, porque al final el ser humano normaliza todo esto muy rápidamente. Así que no nos parecerá tan raro dentro de 30 años que alguien pueda sacarse, déjame que diga una barbaridad, ¿no? Sí, sí. Una carrera en 6 meses. ¿Por qué? Porque tengo súper herramientas que me permiten aprender lo que no podía aprender yo en los años 80. No será nada raro que podamos desplazarnos por el planeta a velocidades superiores a las que tenemos. Nos parecerá normal, como ahora nos parece normal ponernos en un avión, levantarnos y volar y llegar a una ciudad en 2 horas. Yendo a pata quizá tardábamos, no sé, 3 días. Es cierto que hemos tendido a normalizar la magia, que es la tecnología, y esto me indica que cuando todo esto sea aún más exponencial, nuestra capacidad para normalizar lo excepcional, pues sea mayor. Joder. ¿Y cuáles crees que son estas principales asíntotas, las que tenemos ahora en el futuro próximo? Estos picos que decías, ¿cuáles crees que son? Bueno, tenemos limitaciones en muchas cosas y muchas que tienen que ver, por ejemplo, en el mundo de la salud. Hay muros que tenemos que romper de alguna forma en muchas enfermedades que todavía no se sabe muy bien cómo se van a poder resolver. Tenemos muchos muros en materiales, tenemos que reinventar muchos nuevos materiales que requeriremos para el futuro. Tenemos muchos muros también en la sostenibilidad, que efectivamente es un problema global y que hay que embarcarse. Tenemos límites en la energía, efectivamente tenemos un gran problema energético, y no digo en España, que también, si digo a nivel global, y obviamente también en la inteligencia artificial, pero se trabaja, y de hecho lo que yo creo es que al final todas las tecnologías tienden a converger unas con otras, ¿no? Cuando uno habla de Internet, no es Internet realmente la revolución fue la fibra óptica, los dispositivos, la comunicación inalámbrica, tecnología en 3G, 4G, 5G, o sea, todo eso conjunto hace que de repente Internet se revolucione. Así que son muchas tecnologías muy diferentes. Aquí en las tecnologías con respecto a la inteligencia artificial no solo radicará en que tengamos mejores algoritmos de aprendizaje, también tenemos mejores GPUs y TPUs, tenemos mejores conectividad, mejores dispositivos y con todo, mejores datos sintéticos. Entonces, con todo eso, efectivamente hace que al converger, esa convergencia tecnológica acelere todo muchísimo. La famosa ley de los rendimientos acelerados. Joder. Y sí que es verdad que ahora, con el tema de la inteligencia artificial como herramienta de productividad máxima, todo esto incluso se va a acelerar más. Total. Y habrá un momento en el cual no tenga sentido hacerlo, porque lo hará la máquina. O sea, habrá un momento en el cual los sistemas agentes sean capaces de no solo automatizar, sino proponerte cómo resolver bien lo que estabas haciendo tú antes a mano. O sea, habrá un momento en el cual tú no seas tú. Tú seas tú y un conjunto de agentes o modelos que trabajarán contigo, que tú interaccionarás con ellos por voz o por texto, como quieras, y que no se pueda disociar. Tu performance, tu resultado como profesional será la suma de esos elementos, ¿de acuerdo? Tú con tus agentes y con tus modelos. Y dentro de muy poco, pues una persona podrá tener la capacidad productiva de cientos o de miles, o de cientos de miles, claro. Depende de lo que haga. ¿Y esto, la industria, los empleos, están preparados para que una persona trabaje como 100 o como 1000? No lo sé. Eso claro, bueno, esto es un futuro muy... Tendríamos que preguntárselo a ellos. Claro. Pero sí que es cierto que hay que ser honesto con esto. Yo creo que la inteligencia artificial, hablamos mucho de que son herramientas que nos van a acompañar y ayudar, y esto no es así del todo. Van a convertirse más en socios, en amigos, en colaboradores. ¿Qué pasará cuando podamos... algunos trabajos, ¿no? Algunos trabajos en los cuales, que fíjate que son trabajos que tienen que ver más con lo intelectual.
Son trabajos que requieren gente formada, gente con buenos conocimientos, consultores, abogados, tal. Entonces, imagínate cuando de repente muchas, y no digo que todas, digo muchas de las tareas que antes dedicabas semanas a leer informes, a sintetizarlos, estos modelos los pueden hacer. Y no solo eso, sino que te pueden plantear una estrategia, te puedan plantear... Entonces, en ese momento, las corporaciones tendrán que adecuarse a una realidad, que es que cualquiera que pueda hacer ese tipo de cosas va a crear servicios equivalentes a lo que equivaldrían antes compañías con cientos o miles de empleados. Y cuando yo me lo llevo al mercado a un precio disruptivo, en el cual con muy pocos recursos puedo hacer lo mismo que hace otro con muchos recursos, pues yo eso que me lo he optimizado me lo llevo a precio. Y a competir en precio, entonces esas corporaciones tendrán que ponerse las pilas. Así que hay que ser honestos. Esto nos va a afectar a muchos, algunos trabajos más que otros, eso es obvio, pero hay que entender que esa tecnología es inevitable. Es como, va a llegar. Es como el fuego fue inevitable. O sea, al final no podemos decir que el Homo sapiens no iba a encontrarse el fuego, nos lo íbamos a encontrar en algún momento, más tarde, más pronto, y el fuego transformó nuestra forma de defendernos, de cultivar, de alimentarnos. El fuego cambió nuestra forma de entender el mundo. Hoy en día somos lo que somos porque en aquel momento, hace 100.000 años, pues descubrimos el fuego. Claro. Hoy esa tecnología era inevitable. El humano iba a encontrar la forma de sintetizar la inteligencia. La inteligencia ahora es un producto que yo puedo aplicar donde me dé la gana. Y hay mucha gente que entiende esto simplemente como si fuera un Office avanzado, y que me parece bien y que inicialmente lo era, pero es que esa tecnología avanza tan rápido que ya no es un Office avanzado. Habrá un momento que al que no nos creamos sea el humano. Habrá un momento en el cual estos modelos nos den un performance tan realmente bueno que digas, no, es que lo único que puedo hacer es confiar en esta máquina. Fíjate qué estrategia nos ha planteado, de qué manera está ejecutando. Es más, habrá una vez, no sé en cuándo, pero imagínate que es posible que pueda haber negocios que facturen 1.000 millones con un solo empleado. El que es el jefe que supervisa los informes que le genera la IA. Tengo cientos o miles o cientos de miles de agentes. Imagínate, es algo muy exagerado, ¿no? Pero imagínate que tú tienes un negocio digital, que el software lo ha hecho un agente, que lo gestionan otros agentes, que yo hago despliegues de forma continua, que hago mejoras en función de cómo lo usan, que he automatizado la captación de clientes, que he automatizado la facturación y que yo solo tengo un dashboard enorme que cada X tiempo yo miro y dialogo con el modelo sobre la estrategia que me ha planteado el propio modelo. Y yo podré decirle blanco o negro como yo considere, pero en el fondo es un negocio autogestionado en el cual, en última instancia, un humano representa todo ese sistema. Y que seguramente que aunque tú estés en contra de lo que dice la máquina, seguramente luego la máquina sabrá más que tú, porque al final el error humano siempre va a existir y la máquina... Es que muchas veces la cuestión esta de los coches autónomos, dices, joder, ¿y por qué no iba a confiar yo más en un coche autónomo que en este tío que lleva trabajando 12 horas y quiere llegar a casa? Pues prefiero que conduzca el coche que ha estudiado miles de millones de casos para no tener ningún accidente. Lo que pasa con este punto y con otros es que cómo nos molesta que las máquinas hagan las cosas. Y me explico. Imagínate que esa máquina que conduce de forma autónoma atropella a alguien. Se abre un debate enorme, ¿no? Esto de, oye, una máquina atropelló, bueno, pues debates éticos sobre, oye, las decisiones de la máquina, quién es el culpable, tal y cual. Y es curioso cuando de repente, aunque la tasa sea muy baja, eso nos molesta mucho. Pero aquí nadie ha dicho nada de cuántas personas han muerto el día de hoy atropelladas por humanos. Eso nos da igual de repente. Y nos molesta mucho que lo haga una máquina. Esto se le llama sesgo de expectativa asimétrica. Esa es la razón por la cual, cuando una máquina no es perfecta, nos molesta, pero que un humano lo haga mal, bueno, estaba cansado. Pero eso es un problema. Cual, ¿eh? Eso es un problema porque si lo piensas bien, estás permitiendo lo mediocre solo por el hecho de que sea humano. Y habrá unos campos en los cuales esto sea muy peligroso. Porque efectivamente yo no estoy diciendo que la máquina tenga que ser mejor que el mejor humano. No. Simplemente mejor que el humano que le pondrías en hacer esa tarea. Y de eso ya tenemos. Claro. Así que, de alguna forma o de otra, habrá un momento en el cual las máquinas fallen, pero si fallan cientos de miles o miles, millones de veces menos que un humano, no es cero, siguen fallando. Pero claro, efectivamente, no atropellamos a tantos humanos. Ya. Son un poco dramático esto, pero lo que quiero que entendamos es que el sesgo de expectativa asimétrica es una reacción humana ante que aceptamos que un humano pueda fallar, pero nos cuesta mucho más que una máquina pueda fallar. Sí. Y es que se ha visto, no hace mucho, vi un vídeo que en Londres, creo, un Tesla salvaba la vida de un viandante que se había caído a la carretera. Y el Tesla había dicho, vale, es mucho más probable que sobreviva los dos conductores y me haga un choque frontal contra otro coche
que si le atropello a este Total. viandante. Y digo, joder, es que yo personalmente, ¿cómo no voy a confiar más en una máquina? Al final también va a mejorar mucho nuestra calidad de vida. Imagínate ir a un doctor que está ya quemado de miles de cosas de doctor que yo no jamás entendería, pero que una máquina le ayude a tomar cada decisión, joder. Total. Y que va a tener miles de millones de casos de entrenamiento, de decir, joder, es que si falla, es que has tenido un 0,0001% de probabilidades de que haya fallado, a que una persona, no sé cuál es el error humano, pero seguro que más alto. Sin duda. Pero Nico, mira lo difícil que es esto, ¿eh? Al final, efectivamente, estaremos rodeados de máquinas más inteligentes que nosotros. Es que somos una generación que hemos nacido en un mundo donde las máquinas eran tontas y moriremos en un mundo donde la máquina más tonta sea más lista que el más listo de los humanos. Y esto nos va a costar mucho a nosotros, porque a nuestros hijos, a nuestros nietos les va a dar igual, porque ellos nacerán en ese mundo en el cual eso ya existía. Entonces, como ya existía, pues, ¿cómo lo hacías, papá? ¿Cómo era esto posible? Pero la realidad es que a nosotros nos ha tocado ese tránsito, y ese tránsito va a ser muy raro, porque nos llevará a situaciones en las cuales, ¿cómo será la era post-laborem? ¿Cómo será la era en la cual trabajar no sea necesario para ganarte un dinero? ¿Qué pasará si trabajar sea algo opcional? Entonces, es cierto, algo opcional porque te apetece. Quizá dentro de 100 años no entiendan cómo se trabajaba por dinero. Igual que no entendemos cómo alguien trabaja en el campo para, yo qué sé, cultivar sus tomates. Y si yo hablara con alguien del siglo VIII, le diría, ¿a qué te dedicas? Y yo le diría, bueno, pues trabajo en innovación tecnológica. Y diría, ¿cómo? O sea, ¿y cuándo vas al huerto? No, al huerto no voy. ¿Pero por qué no? Entonces no comes tomates. Y yo, pues, o sea, sí como tomates, pero no lo... ¿Y la vaca? ¿No ordeñas a la vaca? Entonces no trabajas. Yo sí trabajo, pero ¿en qué pero cómo? No entiendo nada. O sea, o estás... Entonces es cierto que no sería capaz de explicarle a alguien del siglo VIII cómo trabajo. Pues alguien dentro de 100 años no será capaz... O sea, nosotros somos capaces de entender muy bien exactamente a qué se dedica o qué es lo que hace. Pensaremos que está perdiendo el tiempo o haciendo el ñoñas o tal y cual, y sin embargo el valor se estará generando. Será raro. Así que, bueno, habrá que ir digiriéndolo poco a poco. Has hablado de un concepto muy clave y que lo quería tratar, es lo de post-laborem. Justo hoy estaba hablando con ChatGPT sobre este tema, ¿no? De cuál es el futuro, cómo ve él el futuro. O sea, yo hablando con ChatGPT, yo hablo con ChatGPT literalmente todos los días. Es el socio este que antes has comentado, pues es mi socio literalmente. Total. Y me comentaba esto, que habrá un punto en el que no nos haga falta trabajar y que nosotros estemos hechos para los servicios más de ocio, de arte, creatividad. Ese era un poco el punto que decía. Y a mí, en una de las primeras clases que tuve de inteligencia artificial en la universidad, también me comentaron esto, porque dije, joder, ¿cuál es el fin de la IA? Y el fin es que nosotros no trabajemos y nos dediquemos a, yo qué sé, a socializar, a no sé qué. Tú imagínate un mundo en el cual el precio de las cosas caiga tan bajo, porque al automatizarse, o sea, ¿por qué algo es caro? Algo está caro porque yo le asocio un conjunto de gastos, muchos de ellos humanos, nóminas, y hacen que repercutir todo ese gasto de forma distribuida en el precio del producto, pues sean ese precio. Pero tú imagínate que al automatizar tantas cosas, ese precio cae. ¿Cómo será la economía de la deflación continua? ¿Cómo será la economía en la cual los precios vayan cayendo porque nuestra capacidad de mejorar el proceso productivo haga que continuamente esté cayendo? ¿Qué pasará en el cual, bueno, nos cuestionemos? Porque quizá la pregunta no es ¿en qué trabajaremos? Quizá la pregunta es ¿cuál es el propósito como humanos? O sea, ¿qué deberíamos hacer como humanos? Entonces, es cierto que ahí, y lo escucho mucho, ¿no? Dicen, bueno, pues yo quiero ser pintor, y yo quiero ser escultor, y yo quiero ser músico. Me parece muy bien. Pero habrá gente que quiera poner cañas en un bar, quizá, no lo sé. Habrá gente que quiera seguir siendo taxista. Y creo que todo eso va a existir. No me creo un mundo total de una cosa. Si tú miras, ahora nuestra realidad no es una realidad solo del año 2025, es una realidad que comprende un conjunto de años. Yo camino por la Gran Vía y veo edificios de 300 años, y yo entro en un sitio y me compro un vinilo, y me lo pongo en casa pudiendo escuchar en Spotify, bueno, o crearme una canción con Suno o con Udio, pero más allá de todo eso, creo que como una tortilla de patatas que no sé de cuántos años se habrá inventado, pero al mismo tiempo puedo tomarme una bebida hipermoderna refrescante. O sea,
tengo libros en papel y leo en el iPad. Yo creo una realidad en la cual todo estará mezclado. Una realidad en la cual habrá gente que trabaje porque le apasione poner cañas. Ya sé que muchos no entenderemos, pero otros dirán, es que me apasiona. Habrá gente que le apasione otras cosas y que tengamos la opción de poder elegir en qué quieres dedicar tu tiempo y cada uno encontrará su propósito. Es cierto que quizá nuestro propósito no lo defina nuestro trabajo. Muchas veces cuando te presentas, pues todos presentamos, oye, Néstor, tú, bueno, soy ingeniero de transformación, me dedico a tal y cual. Nadie se presenta con su propósito de vida. Quiero hacer feliz a la gente y a mis hijos para que tal. Suena un poco pedante, ¿no? Pero dentro de poco quizá nos tengamos que presentar así porque el trabajo no nos represente. Nos representarán otros elementos. Y quizá alguien puede decir muy grueso, no, yo pongo cañas porque me apasiona poner cañas. Y diga, pues yo soy pintor porque me apasiona ser pintor. Y no lo pongamos en juicio, este gana menos, este gana más, sino que realmente, bueno, pues de alguna forma o de otra, muchos procesos del mundo lo harán máquinas y otros procesos del mundo lo haremos humanos. Y todos estaremos mezclando, haciendo que la figura o la fotografía del año, ponte 2100, sea una figura que contemple todos los años de la historia hasta el día 2100. Joder, esto es difícil de asimilar, ¿eh? O sea, es un futuro tan distópico, es como estas series que vemos, ¿no? De Cyberpunk 2077. ¿Te imaginas a gente con implantes tecnológicos también? O sea, ¿cómo es el futuro que te imaginas? Ya tenemos gente con implantes tecnológicos. Bueno, Neuralink acaba de, en febrero, en diciembre del año pasado, hicieron una cirugía a una persona con tetrapléjico y le incorporaron un chip en la cabeza que era capaz de mover objetos y tal. Poner dispositivos electrónicos a humanos, marcapasos, por ejemplo, no es nada nuevo, o sea, que ya llevamos haciéndolo. De ahí a que cada vez sean más tecnológicos, pues obvio que lo haremos haciendo cada vez más tecnológico. No creo en un mundo distópico, al revés, creo en un mundo, o sea, no digo que en plan Blade Runner no haya días que lluevan, ¿de acuerdo? Pero habrá días de sol, habría días que esté bien iluminado y vayamos a la playa. En el año 2100 creo que vamos a ir a la playa y disfrutaremos de un día soleado, tomando cervezas, eso espero. Bueno, no sé si lo viviré yo, pero lo que tengan que beber. Y yo espero que ese mundo exista interaccionado con otra tecnología. O sea, que veamos un mundo con que se mezclen todas las eras del desarrollo humano, que es lo que vemos ahora mismo, ojo, porque ahora mismo estoy en un entorno en el cual veo muchas eras y muchos años mezclados aquí todos, ¿no? Veo objetos que deben tener menos de un año y veo objetos que deben tener prácticamente 300 años. Así que eso es lo que veremos en el mundo, y estará todo mezclado, y será muy natural, no será tan raro, ni distópico, al revés. Creo que podremos disfrutar de cosas de 300 años y cosas de menos de un año, y todo en el mismo entorno, claro que sí. No es nada distópico, al revés. Creo en un futuro mucho más bonito y... O sea, un Ready Player One también, ¿sabes? La película esta, ¿no? Sí, claro. Mundo... O sea, y habrá gente que tenga gafas y esté jugando al Call of Duty o el metaverso que le dé la gana, pero cuando acabe de jugar saldrá a tomarse unas cañas con él. O sea, el tío raro... Era tío raro en los 80, en los 90, en los 2000 y en los 2020. O sea, siempre habrá tíos raros. Pero no todo el mundo seremos raro. Ya. Habrá gente que diga, oh, me llevo jugando 2 horas con las gafas, pero me bajó a ver el partido de Madrid al Bernabéu. Bueno, guay, perfecto. Todo es posible, ¿de acuerdo? Y no le hace ni un gordo, ni un descerebrado, ni nada por el estilo. Es cierto que tendemos a radicalizar muchos elementos. Y yo no estoy diciendo que no haya gente radicalizada, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que no todos vamos a estar radicalizados. Y que lo que verás en una fotografía cogida es un conjunto muy amplio de personas, el 99% de personas, haciendo una vida bastante normal. Habrá un 2%, un 5%, lo que sea, de rarunos. No, fíjate, se encerró ahí, se quedó con las gafas en el metaverso y se murió allí. Bueno, pues chico, pues era raro de toda la vida. Pero habrá gente que mezcle todo y que tengas amigos o parejas que sean modelos o inteligencias artificiales que interaccionen contigo, y eso lo veremos cotidiano. Y también tendremos colegas de toda la vida que nos iremos de pedo el fin de semana. Esa realidad es más normal. Y te digo una cosa, no me creo, espero no ver un mundo en el cual todo el mundo esté enganchado al metaverso, porque no creo, de hecho no está ocurriendo. Ya. Bueno, están enganchados al TikTok, que no sé qué puede no sé ser qué peor. No sé qué es peor. Pero bueno, sí que es cierto que no todo el mundo está enganchado al TikTok. No, eso es verdad. Hay que romper una lanza. De hecho, yo tengo TikTok, pero no estoy todo el día enganchado a TikTok, ¿de acuerdo? Bueno, lo veo poco. Pero sí que es cierto que, bueno, incluso gente que conozco, bueno, pues lo toca, pero bueno, ¿hay gente enganchada? Claro, y había gente enganchada también al alcohol y a la heroína, y efectivamente, y a esos tenemos que ayudarles para desintoxicarse y poder reincorporarse, porque cualquier cosa de forma abusiva, pues eso es un problema. Pero extrapolarlo a todos, y no quiero frivolizar con el tema, que sé perfectamente que hay gente joven que, oye, lo está pasando mal porque las redes sociales les están metiendo en un ciclo un poco peligroso. Bueno, pues atendamos a eso, resolvámoslo, pero no quiere decir que todos los jóvenes estén enganchados a eso. Desde luego. Y claro, al igual que evoluciona la IA, la tecnología, también evoluciona en el aspecto de la salud.
hay un punto también en el que a lo mejor nos convertimos en seres inmortales. Esto ya es pregunta de filosofar, de charlar tú y yo, pero ¿esto tú crees también que llegará a un punto en el que podamos tener esa inmortalidad? Hay muchos centros de investigación trabajando muchísimo en esto. Yo tengo... suelo leer y seguir mucho al doctor David Sinclair, que se ha convertido, es doctor en investigación sobre longevidad en los centros de investigación de Harvard, y se ha convertido en un referente que publica bastante, tiene algunos libros publicados y suele ser muy activo en redes sociales sobre las investigaciones que realizan, pero no es el único. Hay muchos centros de investigación que trabajan a longevidad como un mecanismo que permite resolver muchas enfermedades, porque es cierto que hay un conjunto de enfermedades muy asociadas al envejecimiento, ¿no? Sabemos que hay indicadores clarísimos sobre, bueno, pues envejecimiento relacionado con el diabetes, con el cáncer, con, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es cierto que si fuéramos jóvenes durante muchos años, pues es cierto que la prevalencia de muchas enfermedades desaparecerían. ¿Vamos a llegar a esto? No lo sé. Obviamente, ojalá lo supiera, ojalá me toque, pero la realidad es que es posible, ¿no? Entonces, y además lo que creo es que tecnologías como la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo a la investigación. Me preguntaron hace unos días cuál era lo próximo a la inteligencia artificial y yo dije, pensando que iba a hablar de computación cuántica o cosas de esto, digo, no, es una eclosión de nuevos descubrimientos y algunos del mundo de la salud que nos va a dejar perplejos. Nuevos materiales, nuevos sistemas de energía y nuevas curas para muchas enfermedades. Quizá una de estas puede ser descubrimientos de cómo mantener a una persona en una edad durante muchos años, ¿de acuerdo? Y no digo que seas inmortal, a morir de un accidente de tráfico o de una enfermedad, pero el envejecimiento, como lo entendemos, quizás sea un fenómeno que se pueda erradicar. No lo sé. En cualquier caso, sé que estamos lejos de todo eso todavía. Leyendo a David Sinclair, efectivamente sabemos que estamos muy lejos todavía de todo esto. Estamos trabajando mucho, se está trabajando mucho, pero un mundo en el cual tú puedas elegir en qué momento morirte, bueno, también puedes elegirlo ahora, pero en cualquier caso, habrá que crear nuevas reglas. Tú imagínate que se legisla esto, ¿no? Es decir, que el propio Estado te propone... Vale, vamos a vivir 120 años. O 200, pero cuando tengo 200, amigo, aunque tengas un look de 25, tienes que pasar por la horca, ¿sabes? Entonces, el Estado podrá regular esto de alguna forma, no sé cómo sería, pero sí que es cierto que el debate sobre la longevidad y conseguir resolver biológicamente, ¿no? O clínicamente, que el envejecimiento sea un fenómeno que, bueno, pues que afecta a los individuos y hacer que, bueno, pues la gente pueda mantenerse en 25 años toda su vida, pues es algo que abre debates muy nuevos y nos abre pues nuevos horizontes. Así que sí. Será jodido. O sea, yo no quiero estar en ese punto en el que yo tenga que decidir eso. Pues seguro que a más de uno le va a dar muchos dolores de cabeza. Total, pero bueno, o sea, ahora la única diferencia es que ahora no puedes elegir, ahora te toca cuando te toca, ¿no? Pero tú no que esperas que seas cerca de 90 años. Pero no creo que es, o sea, por soñar, ¿no? Creo que sería un mundo, déjame pensar que mejor, ¿no? La cosa más bonita que te puede ocurrir en la vida es tener salud toda tu vida y con 99 años enfermar y en 2 días morirte. Eso es lo que desea todo el mundo, ¿no? O sea, una vida exenta de enfermedades, sin enfermedades hasta el día que te toca y te mueres. Nadie quiere estar 10 años de su vida enfermo. Pues espero un futuro así, espero un futuro en el cual pueda sentirme con un cuerpo de 20 años sano toda mi vida hasta el día que enferme y me muera, ¿no? No sé si eso será inducido o no inducido, pero en cualquier caso, sí, yo sé que mucha gente podrá tener un efecto romántico y decir, no, pero es que me gusta la vejez y quiero disfrutar lo que es la vejez. Bueno, pues quizás sea una opción, no sea obligatorio, pues no te tomes la pastilla, ¿no? Puedes elegir si quieres una cosa u otra. No creo que tengamos que remar a un sitio u otro, pero bueno, sí que será muy raro ver gente joven de 140 años. Joder, y yo entiendo también que siempre y cuando gobierne gente buena y gente ética, ¿no? Porque yo me imagino a lo mejor un futuro como en el de Star Wars que domina el imperio y digo, joder, pues a lo mejor pues muchas veces, por ejemplo, mucha seguridad. Hay muchas cámaras en la calle, nos controlan. Es que muchas veces, obviamente, yo prefiero que haya muchísima más seguridad, pero si esa seguridad se utiliza para el bien. Claro. Pues es que todo este tipo de herramientas que estamos hablando, pues estamos soñando desde un punto de vista que somos gente buena, gente honesta, para un bien, pero es que también hay gente mala que lo contemplamos como hay gente para todo.
Total, y te digo una cosa, creo que cada vez estamos más preparados para estos malos. Quiero decir, tenemos más herramientas, tenemos más juicio para identificarlo, que no digo que no exista, por favor, lo que quiero decir es que cada vez somos más sensibles en ese aspecto, ¿no? Entonces, sí que es cierto que cuando vemos algo atroz, pues enseguida reaccionamos, ¿no? Y tenemos muchas maneras de reaccionar. Pero imagínate en el cual un futuro donde las máquinas o la inteligencia artificial pueda evitar eso. Me hace mucha gracia porque mucha gente ha visto la película de Her, no quiero hacer spoiler, pero me imagino que muchos de los que están escuchando han visto la película de Her y si no es buen momento, aunque voy a hacer un poco de spoiler. 5 segundos adelante. 5 segundos. Mira, el tema es cuando Theodore se enamora de Samantha, era una persona que estaba en un divorcio, con un episodio clarísimo de depresión, en el cual interacciona con una máquina de forma sorprendente y bueno, tienen esa relación curiosa de la película, ¿no? Es curioso porque si tú interpretas bien la película, lo que está haciendo Samantha con Theodore no es algo distópico, extraño, raro, antinatura, ¿no? Enamorarse de una máquina, sino lo que está haciendo es realmente proteger y cuidar a Theodore. Le está llevando, hay una escena muy curiosa en la cual Theodore sube con su amiga en el ascensor, se miran, ella le tira un poco los tejos, él está con la depresión, no se entera, bueno, y además en la escena siguiente se enamora, empieza a conocer a Samantha. Toda la película es esa historia romántica con la inteligencia artificial hasta cuando se rompe con él y tal, y todo ese drama. Lo que está ocurriendo es que la máquina le deja en el punto perfecto para que pueda encontrarse con la persona, porque la siguiente escena es reencontrarse con esa persona, y una escena muy bonita en la cual están los dos juntos. No hago más spoiler, pero sí que es cierto que si lo ves de esa manera te das cuenta que las máquinas nos han protegido. Yo me creo ese futuro, me creo un futuro en el cual nos gobiernen algunos sistemas que se dediquen realmente a protegernos con bien, ¿sabes? Tomar decisiones difíciles, digo que no, pero que nos cubran de verdad, que no exista una maldad necesaria porque quizá es humana. Nos asustan la maldad de las máquinas porque somos malos nosotros, pero no necesariamente tenemos que fabricar máquinas que hagan ese tipo de... Así que no creo que en un futuro es posible haya parte de la política que sea gestionada por algunos, futuro muy lejano, ¿vale? Por algunos modelos de inteligencia artificial que sean muy óptimos y que eviten muchas de las corrupciones, políticas malas que sufrimos por culpa de los humanos. Ya. Me ha encantado soñar contigo porque es que todas estas cosas también me las he planteado yo en algún momento de decir, joder, y tío, y si hubiese una IA ética que nos gobernase, seguro que va a ser mucho mejor que muchas personas que son unos cabrones, ladrones, X y Z, muchos calificativos. Pero, claro, para llegar a este punto, yo creo que necesitamos gente como tú que ayude a las empresas a innovarse. ¿Cómo es tu trabajo del día a día? Bueno, yo hago 3 cosas fundamentalmente. La primera es divulgar y acercar la tecnología a directivos y a comités de dirección. Hoy mismo, esta mañana, estábamos con varias personas de comités de dirección de varias compañías. ¿El objetivo cuál es? Acercarles a la tecnología y que entiendan el impacto que tienen en los negocios. Después es cierto que hacemos formaciones más específicas, ¿de acuerdo? Es otra parte que hacemos mucho. Hacemos plan workshop, talleres, porque muchas veces esto lo hacemos también en el mundo de la salud. Trabajamos con cardiólogos, oncólogos, neurólogos y les ayudamos un poco a que entiendan cómo sacarle partido a todo esto. Hay modelos especialistas del mundo de la salud, ¿eh? No hace falta coger un ChatGPT, pero vamos, sí que es cierto que los descubren y dicen, oye, esto me puede ayudar muchísimo. Y hay una tercera pata que es la parte de consultoría, que lo que hacemos fundamentalmente es ayudar a que esto sea posible en las organizaciones. Ayudamos a hacer roadmaps estratégicos, ayudamos a que entiendan qué fases tienen que hacer para implementarla, y he tenido la suerte de poder trabajar con compañías pues bastante grandes, y esto me ha permitido enfrentarme a retos muy interesantes, porque al final no es un roadmap sin más, sino son múltiples variables que afectan a una decisión de un plan estratégico aún más ambicioso que simplemente meter inteligencia artificial. Pero estamos en un momento muy divertido en el cual no hay comité de dirección de corporación que no tenga esto de la inteligencia artificial encima de la mesa. La pregunta que tienen todos es, ¿y cómo nos enfrentamos a esto? ¿Y cómo nos enfrentamos a esto? Sí. Buenísimo, me alegro que me hagas esta pregunta. Es cierto que desgraciadamente veo que todo el mundo dice que sí, pero veo pocos que hacen cosas. Así que la primera es haciendo. Y haciendo es como se descubren los caminos. Lo que pasa es que es complicado porque tiene implicaciones muy raras. Implicaciones sobre, oye, si invierto yo ahora y todo esto evoluciona muy rápido, ¿lo que me he comprado queda obsoleto? ¿No queda obsoleto? ¿Nos esperamos? ¿Qué pasa si esto afecta a muchas personas? ¿Tengo que despedirlas? ¿Cómo nos enfrentamos a un despido de esta manera? Se queda muy cruel, ¿no? O sea, ¿cómo lo enfrentamos todo eso? Hay grandes retos encima de la mesa. Oye, el tema de la seguridad del dato, el tema del compliance, oye, ¿cómo nos enfrentamos también a todo esto? Hay muchas dudas encima de la mesa y esto paraliza a los comités de dirección.
Y es cierto que, como decía Hemingway, todo va a ir poco a poco, pero un día será todo de repente. Y es cierto que muchos están esperando a ese de repente. Y esto me lleva a pensar que aunque están haciendo cosas muy superficiales. Y creo que hay que empezar a tener valor para todo esto, ¿no? Hay que tener cierto coraje y decir, bueno, vale, hagamos un plan estratégico, montemos un roadmap que hay que financiar, porque eso cuesta dinero, como todas las cosas, y a partir de ahí tengamos valor y coraje de empezar a hacer cosas. Aquellos primeros que tengan más valor fallarán, obviamente, pero los que acierten, que también acertarán, afectarán mucho y entonces todos irán corriendo a copiar al que ha tenido éxito, como hemos hecho siempre. Y es cierto que en ese caminar corriendo para copiar al que ha tenido éxito, pues habrá algunos que desaparezcan por el camino. Y tenemos que pensar en la transformación digital que vive la banca en este país, pues mucha banca se quedó fuera. Y muchos grandes negocios, por culpa de la transformación digital y por culpa de las apps de tal y cual, pues ¿quién no se acuerda de Thomas Cook, un gran operador global de turismo, que fue básicamente erradicado por Booking o por Airbnb? Yeah. Bueno, ahora todo el mundo lo puede entender muy bien, pero cuando te toca, pues ¿por qué no se tomó un plan estratégico correcto en esa corporación? Yeah. ¿Por qué se esperó? ¿Por qué se pensaba que el mundo iba a ser igual cuando era claro que no era igual? Yo sé que suena muy frívolo contarlo desde aquí a toro pasado, ¿vale? Claro. Pero mi papel en muchas ocasiones consiste en retar a esos comités para que se hagan esas preguntas y tengan también el coraje y el valor de empezar a hacer cosas. ¿Y qué se está haciendo ahora? ¿Y qué es lo que deberían hacer? Como tú llamas al coraje, ¿qué es lo que tú crees que deberían hacer? Bueno, lo que se está haciendo ahora mismo es empezar a incorporarse en modelos de lenguaje, los ChatGPT corporativos, ¿no? Y empezamos todos a automatizar los correos, a hacer nuestros PowerPoint automáticos, a pequeñas pinceladas de todo esto. Lo que dicen es automatizar cosas de tus menesteres, ¿no? De tus quehaceres. Y es cierto que, bueno, pues ahí tenemos mejores resultados, pero resultados hay con clientes que se han comprado Copilot de Microsoft con buenos casos de uso y hay otros que lo han comprado y no lo están usando. Y ahí, de hecho, conozco un cliente que lo compró y de repente dijo, oye, pues la mitad de la licencia me das de baja. O sea, que se empiezan a quitar. No. Sí que es cierto que un ejercicio muy importante que tienen que hacer es formar a todo el mundo. Si la gente no sabe, muchas veces no sabe cómo interaccionar con estas cosas y se queda un poco en ese limbo de me han dado la herramienta, pero yo no sé ahora cómo sacarle partido a esto, como si mucha gente tuviera que saber por ciencia infusa. Así que una cosa que deberían hacer es divulgar y formar, porque no hay peor momento en tu corporación cuando algunos empleados tengan estas herramientas y otros no, cuando unos sean 1 por 35 productivo y otros no lo sean. Y en ese momento tendremos una disonancia, un desencaje, una brecha digital, llámalo como quieras, muy injusta, en el cual pues tendremos que despedir a gente porque no es comparable a la productividad de otros y eso es injusto. Así que tenemos que divulgar y dar las herramientas a todo el mundo por igual para que todo el mundo pueda sacarle el máximo partido a todo esto. Y tercero, bueno, el primer elemento era tener coraje y valor para hacer esas cosas, el segundo elemento es forma tus equipos para tal, y el tercero empieza a rediseñar partes del negocio. Posiblemente haya negocios, fíjate, habrá muchos que digan, ya Néstor, es que el sector de los seguros es el sector de los seguros, ¿no? Tiene razón. Sí. O sea, y el retail es el retail. Aquí se compran las cosas en la tienda y no hay más historias. Que sí, y una naranja será una naranja. Vale. Pero sí que es cierto que pueden emerger nuevos negocios. Nuevos negocios y una nueva economía. De la misma forma que cuando nace Internet, nacía una nueva economía, que ahora todo el mundo lo entiende como obvio. Y si tú miras el Nasdaq, te das cuenta que las 7 más capitalizadas son negocios que nacen, algunos de ellos, en Internet. Entonces, es cierto que esos negocios no existían hace 50 años ni hace 40 años. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nuevos negocios van a nacer de todo esto? Que no tengo ni idea, ojo, si superior yo ahora estaría invirtiendo, pero sí que os puedo decir que una cosa que tienen que hacer es explorar esos campos. No dejes de hacer lo que ya tienes que hacer ahora mismo, porque obviamente seguiremos haciendo estas cosas, pero piensa en la transformación que habrá en los negocios y en qué nuevas oportunidades están surgiendo, porque no vaya a ser que ahora 4 mocosos de mierda en un garaje de mierda digan, ¡hala, mira esto! Inventen los nuevos seguros que harán que tu negocio quede obsoleto. Y te acuerdes de Thomas Cook. Porque si puede caer Thomas Cook, puede caer cualquier negocio. Joder, dejas titulares, ¿eh? Madre mía. O sea, es básicamente también que se necesita formar, o sea, a lo que me he llevado a mi propio terreno es que necesitamos ser casi todos prompt engineers,
de la inteligencia artificial, saberla usar de tal forma que nos dé lo que queremos y utilizando el menor tiempo posible. Total, y además no solo eso, no solo modelos de lenguaje, modelos de difusión, modelos de razonamiento, modelos del mundo. O sea, hay que manejar un conjunto muy amplio de sistemas que, ojo, que cada vez es más sencillo porque hay que hablarle a la máquina. No hace falta ser muy ingeniero para poder hacer estas cosas, pero sí que es cierto que tenemos que tener la capacidad de seguir explorando e innovando para encontrar nuevos modelos de negocio del futuro que serán los próximos negocios que revienten los mercados. Entonces sí que es cierto que en esas habilidades hay que desarrollar ese talento que ahora está por descubrir, que será un talento, como decíamos antes, mezclado entre humanos y máquinas. Habrá que gestionar esto de el talento de silicio. ¿Qué es esto del talento de silicio? Máquinas con tanto talento como humanos. Vale, perdona, que o hay un concepto que de repente me explota. Piensa al final que, o sea, para que tú puedas entender la historia de todo esto y puedas entender la fotografía de lo que ha ocurrido, y deja que te lo cuente, porque se entiende muy bien toda la cadena de valor, dicho así. ¿Sí? El ser humano ha sido capaz de la siguiente hazaña. Hemos cogido un puñado de arena de la playa, la hemos derretido, le hemos quitado las impurezas, la hemos convertido en cristal de silicio. Hemos cortado el cristal de silicio en lonchas de 1 milímetro más o menos. Esas obleas de silicio las hemos quemado con litografía óptica, haciendo posible que en un cuadradito así de chiquitín entren cientos o miles de millones de transistores. Hemos creado puertas lógicas sobre esos transistores y hemos creado programas sobre esas puertas lógicas. Y algunos de esos programas son capaces de modelizar un conjunto de datos. Nos hemos dado cuenta que cuando modelizas un conjunto de datos obtienes las características. Por ejemplo, interpretar un lenguaje o, por ejemplo, generar lenguaje. Y eso simula inteligencia. Nos hemos dado cuenta que con esas máquinas somos capaces de construir otras máquinas, utilizando modelos de lenguaje que programan. Y esas máquinas son cada vez más inteligentes, y otra máquina más inteligente, y otra máquina que se hacen unas a otras. Y en algún momento alguna de estas máquinas nos parezcan dioses del conocimiento. Joder. El ser humano ha convertido un puñado de arena de la playa en dioses del conocimiento, en un proceso industrial. Madre de Dios, es que cada frase es para enmarcar prácticamente. O sea, y además de escuchar en 0.75 y volvértela a escuchar y decir, joder, lo que acaba de decir. En un segundo me acaba de desglosar lo que es coger arena de la playa a un súper... Claro, entonces vámonos a la gestión del talento de silicio. Estas máquinas corren sobre procesadores, GPUs, TPUs, lo que sea, de Nvidia o del fabricante que sea, que están hechos fundamentalmente sobre silicio. Es cierto que estas piedras de silicio emergen sistemas inteligentes, y habrá inteligencia superior a la humana. Así que de alguna forma o de otra debemos entender que el silicio es el próximo talento, la próxima riqueza de la humanidad, el próximo oro será vatios y GB200, las tarjetas de Nvidia famosas, ¿de acuerdo? Así que vatios y silicios silicio es lo que se negocia ahora mismo en el mundo. Voy a empezar a invertir en empresas productoras de silicio. Hazlo. Invierte en energéticas e invierte en tecnológicas. Y retomando un poco esto, y retomando un poco el tema de las características de alguien que está trabajando en una empresa, aparte de ser un prompt engineer, que lo hemos desglosado ya, creo que también tienes que tener ese matiz de soñador, de imaginarte cómo mejorar las cosas, ¿no? Y yo creo que también es una de las cosas que tú te planteas, porque hemos tenido una charla de soñar, de ver cómo será el futuro de aquí a unos años, y yo creo que eso es también un poco una parte de tu trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, el futuro hay que imaginarlo, lo imaginaremos, nosotros y las máquinas, ambos, ¿no? Y es cierto que en ese ejercicio de imaginar también hay un ejercicio de elegir, ¿no? Oye, ¿hacia qué tipo de futuro queremos ir, ¿no? Hay una parte muy aleatoria en la cual pues aparecerá y tenemos que adaptarnos, y hay una parte que depende más de nosotros. Es cierto que el acto de poder predecir el futuro está muy lejos de nuestras capacidades, pero la mejor forma de predecir el futuro, como bien sabes, es imaginándolo. Y creo que muchos de los que, digamos, somos responsables de innovar, de crear, de pensar en este futuro, tenemos que aprender a utilizar toda la tecnología a nuestra disposición para hacer del mundo un lugar mejor. Así que
todos somos un poco responsables del futuro que tenemos por delante, todos somos un poco responsables en esa medida, ¿no? de saber qué queremos imaginar, porque al final lo que imagines en el fondo es un poco como te hablas, ¿no? Y como te hablas es condiciona tu forma de pensar, y como piensas, en el fondo es tu actitud y tus acciones y a dónde te lleva, ¿no? Entonces, es cierto que cómo pensemos condiciona nuestra forma de ver el mundo y cómo hagamos cosas. Así que hay que cultivar muy bien qué sueñas y hay que cultivar muy bien qué piensas, porque eso vectoriza hacia donde vamos todos. Así que pensar en un mundo mejor es algo obligatorio para todos. Tener un lenguaje bueno y correcto pensando en cómo queremos hacer las cosas y resolver los problemas que tenemos hoy en día, ir a un mundo mejor, es algo que todos, algunos más, otros menos, nos atañe. Y es cierto que soñar es algo obligatorio y soñar en un mundo mejor es algo que todos tendríamos que hacer. Joder, y si yo me quiero dedicar a la innovación, ¿qué características dirías? ¿Tienes que ser comunicativo, que te guste la tecnología? No lo sé. Creo que es más la actitud de querer ser curioso que otra cosa, porque al final la tecnología la puedes aprender. De hecho, la tecnología queda obsoleta y tienes que volver a aprenderla. En el fondo, no siempre es necesario ser un gran comunicador para trabajar en innovación. Al final es esa eterna curiosidad humana que nos llevó a cuchichear cuando éramos Homo sapiens sapiens en una cosa que se movía de color amarillo y rojo y que nos dolía cuando lo tocábamos. Y en ese ejercicio de tocar el fuego, en esa curiosidad de ver esa cosa, nos llevó a poder controlarlo y a imaginarnos el mundo que tenemos hoy en día. Siempre, desde entonces hasta ahora, el humano ha sido curioso. Todos tenemos una parte de ser curiosos y tenemos que cultivarla. Todos tenemos la capacidad de crear cosas, así que todos podemos ser innovadores, todos podemos ser un innovador y trabajar en innovación. Es cierto que al final uno hace lo que le da la gana en la vida, pero todos tenemos que cultivar esa parte de curiosidad que nos lleve a poder descubrir cosas nuevas. Así que sí, si hay que coger una sola habilidad, o una sola, digamos, elemento que debe tener alguien que quiere dedicarse a la innovación, es curiosidad constante. Y alguien que se tiene que dirigir a un comité de dirección, como es tu caso, sí. Me refiero, eso impone. O sea, yo me tengo que plantear ante 10 tíos que me van a escuchar con una cara así y tal. ¿Cómo te planteas una reunión así? Espera. Primero, no tienen una cara así. Es que yo tengo el estereotipo totalmente así de decir... Esto no es cierto. Te estoy escuchando así, lo típico de las películas. Yo estoy en comité de dirección de gente muy maja. No sé en qué comité de dirección estás tú, pero vamos... En ninguno, absoluto. El de las películas. Pues no es cierto. La gente es maja, la gente podrá tener buenos o malos días, pero yo me encuentro gente muy maja, muy cercana y muy amable. O sea, no me encuentro gente rancia. Es cierto que después es gente, oye, muy brillante. Están ahí porque es gente brillante, pero por el hecho mismo que son brillantes, tienen muy buen sentido del humor. Así que una forma de acercarme a ellos es con buen sentido del humor. Y es cierto que lo hago. Es decir, al final puedo hablar de cosas muy técnicas o muy complejas, pero eso no quita que tengas un buen punto de sentido del humor, que es algo que agradece todo el mundo. Así que una forma de acercarme es con el humor. Pero también es cierto que una forma de poder acercarme también a ellos es entender cuáles son sus problemas, qué le preocupan, cuál es la piedra en el zapato. Entonces, cuando yo entiendo bien cuál es su problema y lo pongo encima de la mesa, ya cojo su atención. Porque al final es gente que tienes que cogerle la atención y a partir de ahí puedes hablar. Pero también es cierto que tengo la suerte de cuando voy a comités de dirección cuento cosas que no saben. Y además cuento cosas que no saben, que saben que les pueden afectar. Así que como es gente muy brillante, prestan atención. Así que, me he encontrado gente brillante y muy inteligente y nunca he tenido un mal comité de dirección, que haya salido yo diciendo, madre mía, qué gente infumable. No, al revés, todo lo contrario. Salen muy curiosos, establezco contacto con algunos departamentos o áreas, salen más oportunidades y algunos se han convertido, eso es un poco así raro, pero se han convertido en gente que, no quiero decir amigos, pero gente que tengo WhatsApp y, oye, estoy por tu zona, nos tomamos una caña y bajas y te tomas una caña en el garito más cutre que te puedas imaginar y es vicepresidente de la compañía. O sea, el estereotipo que tenemos siempre de gente así, traje un poco serio, eso es un estereotipo de las películas que total. A lo mejor pasa en algún lado, pero que personalmente, no con probabilidades tuyas... Claro, no estoy diciendo que no haya gente rancia, hay gente rancia, pero yo conozco gente de comités de dirección, ¿de acuerdo?, que se toma una caña en la
gelatina y no pasa nada. Y charlas de cosas y charlas de sus problemas. O sea, que no es gente de ciencia ficción que venga en una limusina a recogerle al sitio. Entonces, no estoy diciendo que algunos presidentes o alguna gente que tenga más una componente institucional, no digo que no sea, porque no deja de representar una marca, ¿de acuerdo? Pero después, más allá de la presidencia y de algunos elementos de la presidencia, el resto de la gente del comité de dirección son currantes, es gente de nóminas, es gente que curra y es gente que tiene unos objetivos y que se les mide los objetivos como al resto. O sea, no pienses que es gente que puede hacer lo que le dé la gana. Otra cosa que me pasa cuando pienso en alguien de dirección o el típico CEO es ¿cuál es el camino? O sea, ¿no hay camino para eso o es un camino que nunca te han explicado? Tú dices, bueno, a manager más o menos, a lo mejor es perspectiva de un joven que ha hablado con gente un poquito más mayor que él. Pero... Yo te digo una cosa, y tengo la suerte de conocer a varios CEOs de corporaciones grandes, y algunos tengo cierta amistad con ellos. No sé si siempre es una posición deseada. No siempre llegas al momento más brillante de una organización. No estás siempre en el lugar en el cual te gustaría lidiar con todos los marrones que tienen encima de la mesa. Y normalmente tienen marrones muy jodidos, a veces reputacionales, a veces de financieros, a veces de competencia, cambio de regulación, cosas que realmente pueden afectar a cientos o a miles de personas de su organización. Así que hay un nivel de exigencia y de presión muy grande que yo, sinceramente, hay que vivirlo, O sea, hay que estar ahí y no creo que sea un puesto muy deseado en ese aspecto, ¿no? Pero más allá de eso, es cierto que hay gente que tiene un liderazgo muy natural, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el camino para llegar ahí? Hay múltiples formas para llegar ahí, ¿de acuerdo? Que creo que la primera es no desearlo. Es decir, la primera tiene que ver más con hacer bien lo que tienes encima de la mesa. Es decir, al final no es tanto el objetivo, sino como el sistema. Y mi sistema es, oye, yo estoy en una organización y tengo que hacer este objetivo. Este objetivo lo voy a cumplir de la mejor forma posible. Tú te centras en el sistema, tú te centras en cómo conseguir con tu sistema llegar a este objetivo. Y al final el sistema es lo que te lleva. Al final, si eres una persona que te cultivas, sistema. Si eres una persona que te trabajas, si eres una persona que manejas el liderazgo, que eres capaz de entender a tu gente, que eres capaz de, oye, montar sistemas que permitan, cumpliéndolos, llegar a tal sitio, tal otro, posiblemente el camino te lleva a más responsabilidades. Y quizá en una de esas, en una slot, porque también tiene que pensar que ahí tiene que haber slot de oportunidades, no siempre. Claro. Puede ocurrir que no esté esa oportunidad puesta en tu vida jamás, pero estar con el talento desarrollado, con la fuerza anímica e intelectual de querer asumirlo y la ventana de oportunidad para decir, acepto el reto. Pero es cierto que, aunque sea algo apasionante, es una responsabilidad. Me imagino que todos hablarán muy bien de el honor que es, poder estar ahí, tal y cual, y es cierto que son trabajos bien remunerados y todo eso, pero no creo que todo... O sea, hay mucha gente que cuando deja el puesto siente alivio. Se jubila prácticamente. Bueno, no es que se jubile, puede no jubilarse o puede irse a otra posición, pero sí que es cierto que hay mucha gente que lo ve con alivio. Sí, lo ve como estas presidencias de estoy 4 años y afuera que... Claro. Eres muy esclavo de la organización, al final estás muy supeditado a todo eso. O sea, hay que quitarse ese estereotipo del presidente fumando un puro encima de las mesas con los pies, desporticando. Sí. No, yo no me encuentro esas cosas, obviamente no existe. El lobo de Wall Street quedó en el pasado, en Wall Street. Veo gente brillante trabajando como animales, veo gente arriesgándose, tomando decisiones muy complejas, con muy poca información, y además muchos de ellos son grandísimos buenos vendedores, venden ellos mismos sus servicios a clientes y es gente también muy empática y muy cercana, ¿no? O sea, habrá frívolos y habrá déspotas, pero yo generalmente me encuentro gente muy humana, muy cercana, gente que su equipo está encantado de que sea su jefe. Justo. Y entiendo que, joder, si ya conozco casos de gente de no tan altos puestos que viven para el trabajo, yo no me puedo imaginar el nivel de vivir para el trabajo de muchos CEOs. Pues pregúntales a ellos. Sería bueno que te trajeras aquí a algún CEO y le preguntaras. Me encantaría. Yo sé que muchos, de alguna manera o de otra, pues tienen algunos coach, algunos tienen sus formas o sus mecanismos o sus confidentes, por decirlo de alguna manera, que les ayuden un poco a aliviar la presión, a poder manejar correctamente su vida personal y su vida profesional, que es, a veces me imagino que dirán que es un eufemismo, porque al final es vida profesional, pero es cierto que algunos lo intentan y yo veo casos excepcionales como lo han conseguido. Yo tengo
vamos, es que no quiero decir nombres, pero en el sector farmacéutico tuve la suerte de trabajar con un CEO que admiro muchísimo y admiro cómo es capaz de crear una persona que tiene un liderazgo natural enorme y admiro muchísimo cómo es capaz de gestionar su vida personal y su vida profesional, ¿no? Con qué finura, con qué equilibrio, ¿no? Que lo considero un reto enorme. Uh-huh. Así que supongo que la razón por la cual muchos llegan ahí también es por esa habilidad de poder equilibrar en su vida todo, porque si no lo equilibras bien, romperás por algún lado y eso afectará a todo. Así que sí, tráete alguno de estos por aquí y yo te puedo poner en contacto con alguno. Otra cosa es que tengan agenda para ti, eso ya no lo sé, pero yo el contacto te lo puedo dar, sí. Claro, equilibrio y entiendo que también gestión del tiempo, que es algo que hemos estado hablando antes del podcast y que es complicado porque hay que tener una gestión del tiempo tal cual para no quemarte. Pues si no, va a llegar un punto que no vas a saber gestionarlo y burnout, fuera. Nada que decir, efectivamente. Al final, el tiempo es un elemento que es escaso, es un elemento que además todos tenemos el mismo y que además tiempo para hacer cosas es limitado, no son 24 horas al día, al final uno trabaja 12 horas, 10 horas, a partir de 13, 14 estamos cansados, no podemos, así que en ese slot de tiempo que uno tiene para hacer cosas en su vida, pues tienes que hacerte la siguiente pregunta, que es ¿en qué quiero dedicar mi tiempo? Porque esa pregunta, la respuesta a esa pregunta condicionará qué camino vas a elegir y cuál otro, ¿no? Al final es cierto que hay gente que parece que le cunde el tiempo más y es porque se hace la pregunta de qué es lo que quiero hacer y por qué quiero hacerlo. Entonces sí que es cierto que la gestión del tiempo es un elemento muy importante y de hecho es más, animo a todos a que utilicen inteligencia artificial para que les ayude a gestionar mejor su tiempo. Yo lo hago. Y justo el otro día escuché a un influencer de estos que la utilizaba para saber también el tema de dormir. Dice, ¿cómo duermo para no romper la fase REM de no sé qué? O sea, es que es una barbaridad, te sirve para todo. Claro. Sí. O sea, no quiero alargar mucho más el podcast porque normalmente solemos hablar de dinero, pero al final entiendo que tú eres emprendedor, esta empresa es tuya, ¿no? Sí. Es una empresa. Entonces, al final, el techo está un poco en donde están los clientes, que yo creo que con tu volumen al final es ya lo que te dé el cuerpo un poco, ¿no? Claro, aquí es cierto que desgraciadamente los servicios profesionales, sobre todo en consultoría, son muy personalistas. Al final no solo compran la marca como tal, sino compran, no, yo quiero que venga Néstor, o quiero que venga Javier Fuentes, o Consuelo Verdú. O sea, al final es una cosa muy específica de cada persona, ¿no? Y entonces al final tú tienes las horas que tienes y dedicas al cliente que puedes dedicar. Pero también es cierto que en consultoría queda reinventarse muchas cosas, ¿no? Porque uno de los sectores donde la inteligencia artificial va a afectar muchísimo es a los servicios profesionales. Y es cierto que dentro de muy poco poder tener una réplica de mí mismo, un sintético de mí mismo. Estás esperando con ansias. No, Nico, no. De hecho es un regalo que quería hacerte. De hecho, lo hablamos eso por WhatsApp y dije, bueno, ¿sí? voy a darte algo. Voy a darte acceso, para que después lo subas al podcast si quieres, a mi chat GPT. Es un chat GPT hecho sobre mí mismo, ¿de acuerdo? En el cual es un poco raro esto, ¿no? Pero estuvimos haciendo unas pruebas en el cual es mi sintético, ¿de acuerdo? Entonces está entrenado con una cantidad bastante grande de jornadas de trabajo que he hecho con clientes, ponencias que he dado, talleres que he impartido, elementos que después yo he visto. He estado conversando conmigo mismo durante bastante tiempo para intentar entender si yo contestaría sí, no. Lo han hecho colegas, amigos, y bueno, le queda mucho por mejorar, obvio, no me representa, diría, pero sí, o sea, hay cosas que me veo muy identificado, también es cierto. Así que te voy a dar acceso a mí mismo sintético para que los oyentes, una vez que acaben el podcast, puedan preguntarme lo que ellos quieran. Contesto 365 días al año, 24 horas al día, en cualquier idioma, y siempre majete. Dios, esto sí que me acaba de explotar la cabeza, no lo había pensado nunca. Sí que es verdad que con los suficientes datos dices, pues puedo... Sí, los oyentes que tengan cualquier duda de lo que hemos hablado el día de hoy, por favor, estoy a su disposición. Dios, qué barbaridad, sí que me acabas de romper los esquemas. Qué guay, tío, o sea, qué barbaridad. Y ya un poco por finalizar, suelo hacer como 2 preguntillas. Si volvieses a empezar desde el principio, ¿qué harías? El eterno retorno. Nietzsche lanzó una idea que me parece fascinante y siempre la he cultivado. Él hablaba de... Él hablaba de un concepto, imagínate que tú estás en la cama, ¿no? Y de repente aparece un demonio. Contaba esta historia, ¿no? Uh-huh. Y cuando aparece ese demonio te echa una maldición y te dice, volverás a vivir tu vida exactamente igual cuando mueras. Y cuando vuelvas a morir, volverás a vivirla
exactamente igual y así por los siglos de los siglos. El concepto de eterno retorno es un concepto que yo cuando tuve la oportunidad de leerlo, que tendría 20 largos años más o menos, me transformó la forma de entender el mundo y mi vida, porque dije, ¿y si eso fuera cierto? ¿Y si fuera cierto que puedo vivir, se va a vivir toda la eternidad lo mismo? Si sé que eso es cierto, ¿qué debería hacer ahora? Entonces, si sé que voy a volver a vivir esto, intentaría vivirlo de putísima madre. Intentaría vivir las cosas más increíbles de la forma más increíble, porque sé que voy a volver a repetirlo. Entonces, es increíble pensar de esta manera, porque si volviera a nacer otra vez, con el concepto de eterno retorno, quiero vivir la vida que estoy intentando vivir, de la mejor forma posible, pasando lo mejor que pueda. Pero fíjate, aquí viene la bomba. ¿Cómo distinguirías el eterno retorno, repetir infinitas veces la misma vida, de solo vivirla una? No es posible. Es lo mismo. Uh-huh. Así que me quedo con la idea del eterno retorno. Quiero volver a vivir exactamente la vida que me ha tocado vivir y quiero vivirla todos los siglos por los siglos. Joder. Pero, o sea, la verdad que el análisis filosófico, cuesta de asimilar. Como pero lo has entendido, ¿no? O sea, sí, lo he entendido. Lo he entendido, es muy pero fácil y además creo que, que ayuda, porque sabiendo que eso es así, imagínate que es así, ahora tomarías acción sobre tu vida porque sabes que este momento va a volver a ocurrir cientos, miles, eternamente. Entonces dirías, amigo, voy a intentar vivir esto de la mejor forma posible para que la próxima vez que lo pase pueda disfrutarlo. Y voy a intentar evitar todos los momentos malos para evitar que eso pueda ocurrir. O sea, me ha parecido una barbaridad esta respuesta, pero voy a matizar. Imagínate que de repente se para tu empresa y de repente mañana no tienes trabajo y quieres volver a empezar en el sector de la innovación. ¿Cómo empezarías? Bueno, primero formándome. Es cierto que a mí poder formarme me ayudó a tener un discurso válido. Si no tienes un discurso válido se te desinfla todo muy rápido. Así que primero formándote. Segundo, empieza con las partes que sean más accesibles para ti. Quizá no puedes empezar con grandes corporaciones, pero eso no quiere decir que no puedes empezar con pequeñas empresas. Y todas necesitan innovar, de alguna forma o de otra. Empieza por lo más humilde y no te obsesiones por llegar muy lejos. Empieza con las cosas, eso sí, aquel trabajo que hagas que sea excepcional, independientemente del cliente. Me da igual que sea una panadería o que me estés hablando de una compañía del IBEX 35. Al final lo que yo quiero es que cada servicio que hagas, hazlo excepcional, porque haciéndolo excepcional, entonces será más fácil que te llame otro cliente y será más fácil llegar más lejos. Y otra cosa que recomiendo es desarrolla esta habilidad que hablábamos también antes, de desaprender lo aprendido para aprender cosas nuevas. Estate continuamente descubriendo nuevos elementos y desaprender lo aprendido te ayudará a dejar huecos para seguir sorprendiendo. Un elemento fundamental de alguien que hay que trabajar en innovación es que tiene que sorprender y tiene que ayudar y sorprender continuamente a tu cliente. Muy buena respuesta. ¿Y qué errores evitarías? Bueno, un error que evitaría y creo que es muy importante es la soberbia de pensar que tienes tú la razón y tu cliente está confundido. Es cierto que muchas veces te encuentras a que clientes que parecían que no, pues estaban en lo correcto y tú no. Así que aprende a escuchar y no te creas tampoco tu propio discurso a veces. Humildad, eso que me habías dicho antes de la burbuja, intentar explotar. Duda de ti mismo, duda de forma sabia de ti mismo. Otra cosa que es un error es intentar preocuparse o atender a aquellas cosas que no puedes hacer nada. Es cierto que veo muchos emprendedores y también consultores y gente que trabaja en innovación que le preocupan todas las variables que están fuera de su espacio de control. Y yo digo, no, es que céntrate en el proyecto y en lo que podemos hacer en este proyecto. Pero claro, es un poco esa línea, ¿no? Porque al final lo que descubres es que intentan focalizarse en elementos que no tienen ningún control ni saben cómo cambiarlo. Y al final pierden muchísimo tiempo. Y después creas sistemas. Es cierto que mucha gente se centra en intentar llegar solo al objetivo. Vamos a facturar esta cantidad. Y quizás no es tanto el objetivo, sino, oye, ¿qué tal si queremos un sistema para aprender rápido del cliente y adaptar rápido el aprendido al producto y con eso hacemos iteraciones continuas? El sistema tiene más valor que el objetivo. El objetivo al final será la consecuencia de un sistema. Y veo muchos centrados solo en objetivos y no tanto en sistemas. Pues con esto, la verdad que me ha encantado la entrevista, o sea, me ha parecido una barbaridad y de escuchártela tranquilamente e incluso escuchártela 2 veces y creo que no le va a dejar a nadie indiferente y sobre todo
darte las gracias por venir al podcast. La verdad que ha sido un honor contar con tu sabiduría. Creo que has dejado frases para enmarcar. Y nada, agradecértelo y a vosotros suscribiros porque esto ha sido un espectáculo lo que hemos vivido hoy. Así que muchísimas gracias. Nico, chao. Un placer. El placer es mío.